Bueno, el tema de esta noche va a ser otro de los documentos del Concilio Vaticano II que nos habla de la necesidad de rezar y actuar para buscar la unidad de los cristianos, lo que se llama ecumenismo. O sea, en el fondo nos muestra cómo nosotros, católicos, tenemos que buscar la unidad con el resto de las iglesias cristianas en lo posible en el futuro, de tal manera que lleguemos a ser un solo rebaño como hay un solo pastor. Entonces, el camino de lo que se llama el ecumenismo. Un camino trazado entonces, padre. Y bueno, voy contando también, voy compartiéndole a la audiencia quienes conforman también este equipo en esta noche junto a Enseñanzas del Concilio. En los controles, puesta al aire, musicalización, se encuentra nuestro amigo Ramiro Figueroa, a quien le agradecemos por ese servicio. También están en el teléfono, en este caso, Ángela Rodríguez, Marisa Poseto y Edith Galván en el 0351-4200-700. Y en relación al tema que ya presentó el padre Rodrigo, tenemos una pregunta para que nos llamen, o ya voy a comentar también las otras vías de comunicación, y es la siguiente: ¿en qué te sentís unido en la fe con hermanos de otras confesiones cristianas? ¿En qué te sentís unido en la fe con hermanos de otras confesiones cristianas? Tiene que ver con este tema de este miércoles, ¿no? Con el ecumenismo, así que recordá, podés llamarnos al 0351-4200-700, también podés hacerlo escribiéndonos a través de WhatsApp, allí el número es el 3518-171-593, puede ser también con un mensaje de texto, el 3512000040 es el número de contacto en ese caso, y recordá que también podés respondernos, podés compartir en esta noche a través de las redes sociales. Radio María Argentina se encuentra en Facebook, en Twitter y también en la aplicación, en la app Radio María Argentina, que seguramente ya tenés en tu celular o en tu móvil, tal vez en tu tablet. Bueno, allí también está planteada esta pregunta esta noche. Padre Rodrigo, bueno, vas a hablar de ecumenismo, pero ¿por qué el Concilio Vaticano II aborda este tema tan particular? Bueno, en realidad esto tiene una historia larga, porque nosotros, si recordamos la historia, el año 1517 comienza lo que fue la Reforma Luterana. O sea, Lutero plantea su postura y de ahí finalmente en el correr de algunos años finalmente resultó y terminó siendo una división por culpa de ambas partes, por supuesto, siempre la culpa la tenemos todos, la división de la Iglesia Católica con las iglesias de la Reforma Protestante, que son las iglesias que llamamos luterana, anglicana, después presbiteriana, y de ahí otras que han venido después, metodistas, pentecostales. Entonces, llevamos más de 500 años cristianos divididos en la iglesia. Reconocemos a Cristo, creemos en Cristo y sin embargo formamos iglesias diferentes. Y eso es un escándalo para la gente, porque la gente dice, si él cree en Cristo y el otro también cree en Cristo, ¿por qué no están unidos? Entonces, claro, la iglesia se empezó a dar cuenta que ese era un antitestimonio, era algo que no hacía bien a la gente y que a la gente le parecía un escándalo. Entonces, el concilio reflexionó sobre eso, ya también las iglesias protestantes habían reflexionado en su momento también sobre eso, y entonces el concilio quiso dar un paso adelante y decir, en realidad, aunque ahora estamos divididos, hay muchas cosas que nos unen. En primer lugar, nuestra fe en Jesús. Por lo tanto, tenemos que paso a paso, de a poco, ir caminando hacia la unidad. Y a eso se le llama ecumenismo, o sea, llegar a una unidad universal de todos los cristianos. Entonces, lo que hace el concilio en primer lugar es mirar esa división, decir, Jesús no quiere la división, por lo tanto tenemos que empezar a trabajar juntos de a poco para llegar algún día a una unidad que es la que quiere Dios. Padre, rescato una palabra que dijiste que seguramente la habrán utilizado los padres conciliares, ¿no? Qué fuerte me parece. Hablaste de escándalo, de escándalo. Claro que sí, porque escándalo, la palabra escándalo a veces se usa para muchas cosas, pero en el fondo escándalo es algo que me hace tropezar, algo que me hace caer. Cuando yo voy caminando, de repente me caigo por algo, me escandaliza algo. Esa es la idea original de la palabra. Entonces, en el fondo, lo que quiere decir el concilio es que si ve que los cristianos estamos divididos, con qué poca autoridad después podemos hablar de la unidad en el mundo, ¿te fijas? Y cómo vamos a estar a favor de la paz y otras cosas cuando nosotros empezamos a pelear o a discutir entre nosotros. Entonces, en ese sentido, el concilio reconoció, el Papa Juan XXIII y los papas, todos los siguientes han dicho, es verdaderamente un escándalo, pero tenemos que responsabilizarnos todos para ir buscando de a poco esta unidad. Bien, bien, entonces está planteado el tema. ¿Tiene relación con el tema que abordaste la semana pasada, cuando hablabas del cristianismo en relación a las distintas religiones e incluso las personas que no creían o que eran agnósticas? Y estoy pensando justamente en una persona que a lo mejor se declara atea o agnóstica ante este
testimonio débil o antitestimonio de la no unidad de los cristianos, obviamente hay un argumento a favor para ellos. Exactamente. Una de las tantas cosas que el concilio se preocupó es que la iglesia como tal, los cristianos, por sí mismos, lo más importante es que somos testigos de Cristo, y decimos que la iglesia es sacramento de unidad, de comunión, y todas esas palabras indican unidad, comunión, no hablan de división, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, el concilio dijo, una de las razones que puede haber para que algunas personas no quieran creer es porque nos ven divididos a nosotros. Entonces, incluso a veces nos ven pelear, a veces nos ven criticarnos mutuamente o hablar mal unos de otros. Entonces, la iglesia dijo, bueno, eso no puede ser, porque eso escandaliza, eso hace que otros no quieran creer nuestro mensaje. Claro, está claro entonces. Entonces el Concilio Vaticano II tomó este tema de la falta de unidad de los cristianos como un tema trascendental, importante. Pregunto, seguramente sé la respuesta, no digo, pero ¿puso algún plazo, alguna fecha, indicó algún camino o simplemente lo planteó? Mira, en realidad los cambios históricos siempre demoran, ¿no? Y si llevamos 500 años divididos, por supuesto el concilio no pensaba que nos íbamos a unir de un año para otro. Y no puso un plazo concreto, sino que dijo, aquí lo importante no son un plazo, sino que caminar. O sea, lo importante es caminar, avanzar, empezar a conocernos, y dio un proyecto que no eran plazos, sino que eran como metas. Dice, lo primero, tenemos que evitar el lenguaje descalificador unos con otros. Segundo, tenemos que reconocernos como hermanos y buscar las cosas que nos unen. Y tercero, conversemos y recemos unos por otros. Entonces, dio varios como proyectos, pasos, caminos que uno tenía que hacer para ir avanzando en el camino de unidad. Pero el primero de todo dijo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirarnos como enemigos y empezar a mirarnos como hermanos. Entonces, en vez de hablar del otro como un no creyente o como un ateo o como un hereje, uno tiene que hablar como un hermano en Cristo. Bien. Bueno, padre, tenemos un primer mensaje por aquí. Mónica, desde la capital federal, desde la ciudad de Buenos Aires. Ella pertenece a la parroquia Santa Clara del barrio de Flores, el barrio donde vivió y pasó su infancia el Papa Francisco, hay que decirlo. Y Mónica en realidad hace referencia al tema de la semana anterior. Nos comparte este testimonio, Dice, yo me siento unida, dice Mónica, en el amor a Dios con mis hermanos de la comunidad judía. Tengo amigos de esa religión y es muy grande el respeto mutuo y en muchas ocasiones hemos rezado juntos por nuestras necesidades. Para mí son mis hermanos mayores en la fe, lo que nos comparte Mónica desde Buenos Aires. Bueno, tiene razón Mónica que el ecumenismo tiene alguna relación también con el diálogo interreligioso y por supuesto especialmente con nuestra relación con nuestros padres en la fe que podemos llamar el pueblo judío, ¿no? Entonces, y hay un punto importante y es que en realidad mientras más cosas nos unen, más cercanos estamos y por lo tanto más es posible la unidad. Y en ese sentido los cristianos nos une la fe en común y con nuestros hermanos judíos nos une la fe en Dios también. Entonces en ese sentido por supuesto estamos más cerca y podemos caminar hacia la unidad de una manera más fácil que con personas que tienen otra religión, pero todos estamos llamados a respetarnos mutuamente, a querernos mutuamente y a escucharnos mutuamente. También nos escribe otra Mónica, en este caso desde la provincia de Santa Fe, provincia que se encuentra en el centro oeste de la Argentina, desde Avellaneda, allí en esa localidad. Y bueno, es muy sincera Mónica de Avellaneda, desde Santa Fe. Dice, padre, la verdad muchas veces siento rechazo hacia las personas que no son de mi religión, de la religión católica. Por ejemplo, le tocan el timbre y ella atiende la puerta y dice, me da cierta bronca cuando los veo. Siento que son, como decimos aquí, pesados. Te soy textual, ¿no, padre? Sincero. Sí. Claro, bueno, tiene mucha razón ella que puede sentirse violentada muchas veces por alguien que toca la puerta y quiere convencerla de algo que ella no cree. Entonces, tiene razón de que uno a veces se siente incómodo. Pero hay dos cosas importantes a este respecto. El primero, que el ecumenismo y la búsqueda de la unidad es con todos los que quieran y es abierto, pero es voluntario. O sea, no todas las iglesias cristianas están caminando al ecumenismo. También nosotros como católicos años atrás no teníamos esa actitud, ahora sí la tenemos. También hay otras iglesias cristianas que todavía no tienen ese deseo con nosotros, pero estamos abiertos. Entonces, evidentemente que el ecumenismo es un proceso muy lento que implica dos partes, es un diálogo y necesitamos las dos partes. Entonces, pero hay muchas iglesias que son muy respetuosas mutuamente y podemos caminar ya más avanzando hacia la unidad. Pero evidentemente eso no quiere decir que uno diga está todo bien, pensamos lo mismo, creemos en lo fundamental lo mismo, pero también tenemos diferencias. Pero lo importante es que esas diferencias no nos hagan pelear,
sino que nos hagan juntarnos para por lo menos en lo que estamos en común, que es en la fe en Jesús, podamos rezar juntos unos por otros o podamos avanzar en respetarnos mutuamente. Si no, estaríamos acrecentando el escándalo, que es desde donde partiste, justamente. Exactamente, o sea, se trata de no acrecentar el escándalo ni acrecentar las divisiones, pero evidentemente es un proceso que todos tenemos que hacer, por lo tanto, hay algunos más avanzados, otros menos, nosotros también hay algunas personas que son más proclives a acercarse, a conversar, a rezar mutuamente y otras menos, pero hay una libertad en eso y tenemos que hacer procesos, ¿no? Y caminar de a poco. Bien, bien. Padre, estaba pensando también en este testimonio que nos dejaba Mónica desde Avellaneda, en Santa Fe. Aquí seguramente también confluyen las realidades misioneras de los distintos credos cristianos, no solamente los católicos, sino también las otras iglesias que tienen este mandato de Cristo, de salir, de anunciar, de llevar esa fe y ese tesoro que sienten dentro a otros. Claro, porque el ecumenismo no se opone a la misión, muy por el contrario, ambas cosas van unidas, porque la misión la tenemos mandada por Jesús y nosotros siempre tenemos que anunciar el evangelio, contar de nuestra fe a los no creyentes, dialogar con otras personas de otras religiosas y también fomentar la fe y rezar mutuamente y encontrarnos con otras personas cristianas. Y uno nunca deja de ser misionero, nunca deja de testimoniar su fe, nunca deja de hablar de eso que cree uno, que vive y el amor que le tiene a su propia iglesia y nuestro amor al Papa y nuestro amor a toda la gente cristiana y católica, ¿no? Pero eso no quita que uno no pueda conversar, no pueda dialogar y decir, mira, contigo tenemos diferencias, pero hay cosas que nos unen, los dos creemos en Dios, qué bueno, los dos leemos la Biblia, qué bueno, en eso estamos bien y estamos contentos y nos apoyamos mutuamente, sigue haciendo eso tú, yo seguiré haciendo lo mío y seguimos caminando. Bueno, también nos escribe David, en este caso desde la red social Facebook, David Córdoba, dice, la verdad, padre, usted está abordando este tema del ecumenismo, pero yo no me siento cercano, dice, con los hermanos evangélicos. Siento una sensación que él tiene, ¿no? Una inquietud personal, dice, que muchas veces personas que a lo mejor son mis vecinos de pronto se convierten en pastores evangélicos y no entiendo bien de dónde ha surgido esa autoridad, por ejemplo. Sí, yo creo que cada persona tiene toda la razón de pensar y de tener su propia opinión. Y en ese sentido, por supuesto que el ecumenismo no significa que uno deje de pensar lo que cree, ni deje de tener criterio de que esto es mejor que lo otro. O sea, nada de eso es el ecumenismo. El ecumenismo no es decir todos son iguales, porque precisamente por algo nosotros tenemos fe en lo nuestro y confiamos y creemos lo que creemos, ¿te fijas? O sea, no se trata de decir, bueno, todos creemos lo mismo o en el fondo creamos poquitas cosas y así no nos dividimos. No, nada de eso. El ecumenismo es una actitud frente al hermano cristiano. Es una actitud de respeto. No de decir, él ha hecho todo bien. No, eso lo dejamos a Dios. Pero sí de respeto, de rezar por él y decir también él tiene cosas buenas, que es su fe en Jesús. Bien, bien. Bueno, también nos escribe Margarita desde la provincia de Entre Ríos, en la región este de la Argentina. Y ella dice, bueno, con otra actitud, ¿no? Justamente dice, bueno, yo siento que si, un hermano cristiano también está evangelizando, tengo que respetarlo. Esa es su opinión, es lo que nos acerca a nuestra amiga Margarita. Claro que sí, Margarita tiene toda la razón. El respeto es un derecho y un deber humano, siempre, ¿no? Y si la otra persona está con buena conciencia, uno tiene que respetarlo. Ahora, lo que sí, uno también puede decir, no, él está tratando de forzar a otros, no está bien. Pero el respeto uno tiene que mantenerlo siempre. Y eso es lo que pide el ecumenismo, simplemente de respetar, de rezar y no tratar mal al otro. Bien, y también, aparece María Cristina Batista Villamil, que dice ella, yo me siento unida en Cristo. Recordemos que la pregunta es, ¿en qué te sentís unido en la fe con hermanos de otras confesiones cristianas? Bueno, ella dice puntualmente, yo me siento unida en Cristo. Ella dice una verdad teológica fundamental, que es la que fundamenta el ecumenismo, que podemos seguir profundizando un momento más. Y es que justamente, ¿por qué somos hermanos? Porque todos somos bautizados. Y bautizarse significa incorporarse a Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Y si nuestros hermanos cristianos son bautizados, también están incorporados al cuerpo de Cristo. No estamos completamente unidos a ellos porque hay cosas que nos dividen todavía, pero en lo fundamental estamos unidos porque ambos pertenecemos al mismo y único cuerpo de Cristo. Bien, bien. Padre, si te parece, hacemos una primera pausa musical en esta noche de enseñanzas del concilio para después seguir avanzando con este interesante tema, ¿no? El ecumenismo como un deber cristiano. Que acompleja la muchedumbre
muchos sobre la tierra, muchos hombres en pos del sol. Míralo de este modo, todos juntos para cantar. Míralo de este modo, sopla un viento de libertad. Míralo de este modo, si te acercas seremos más. Uno más uno siempre ha sido simple para sumar. Tantos años bajo la tierra, tantos años buscando el sol, que ilumine nuestro destino, que acaricie nuestra canción. Pero ahora vamos andando, nuestro canto resistirá, paso a paso por el camino, la alegría renacerá. Míralo de este modo, todos juntos para cantar. Míralo de este modo, sopla un viento de libertad. Míralo de este modo, si te acercas seremos más. Uno más uno siempre ha sido simple para sumar. Míralo de este modo, todos juntos para cantar. Míralo de este modo, sopla un viento de libertad. Míralo de este modo, todos juntos para cantar. Míralo de este modo. Estamos escuchando a Víctor Heredia, Míralo de este modo, y continuamos en esta noche de Enseñanzas del Concilio. Estamos dialogando con el padre Rodrigo Polanco. Recordamos que el tema es ecumenismo como un deber cristiano, una de las enseñanzas que nos ha dejado justamente el Concilio Vaticano II. Padre, tenemos varios llamados, varias consultas. Si te parece, vamos escuchando de a uno. Por supuesto. Yo quería decir que en lo que me veo identificada con nuestros hermanos cristianos de otras comunidades es que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo... Tenemos, padre, un inconveniente. No estabas escuchando con corrección allí, ¿no? No podías escuchar con claridad el mensaje. Padre, ¿me escuchás allí? A ver si te tenemos en línea, padre. Padre Rodrigo, ¿estás por allí? Me parece que tenemos algún inconveniente en la comunicación. Vamos a tratar de retomar el contacto. Aquí estoy escuchando. Ah, bien. Estoy escuchando. ¿Podías escuchar, padre, el mensaje de la oyente? A ti te escuché, pero no escuché el mensaje. A ver, vamos a tratar ahora sí de mejorar la comunicación, los detalles técnicos, para que pueda así escuchar este primer mensaje. Decíamos, hay varios. Vamos a escuchar entonces nuevamente este mensaje de la oyente. Yo quería decir que en lo que me veo identificada con nuestros hermanos cristianos de otras comunidades es que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Salvador, que me veo identificada en muchas cosas con nuestros hermanos cristianos. En el amor a Dios también me veo identificada. Y yo soy de Mónica, de aquí de Córdoba.
Gracias a Mónica, que nos llamaba desde Córdoba. Padre, ¿pudiste escucharla? Sí. Sí, escuché perfectamente y ella tiene toda la razón, porque si nosotros pensamos, porque hablamos de que somos todos cristianos, bueno, ¿qué cosas son las que nos une? Porque uno siempre se fija en lo que nos divide, pero ¿qué cosas son las fundamentales que nos une? Y son tres cosas fundamentales. La primera, es la que dice Mónica, es que todos creemos en el mismo Cristo, que murió por todos nosotros, dio su vida por nosotros y nos envió el Espíritu Santo para salvarnos. Entonces, lo primero que nos une es que creemos en el mismo Cristo, por lo tanto tenemos la misma fe en el Padre, Dios, en Cristo y en el Espíritu. En segundo lugar, tenemos el mismo bautismo, porque todos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con agua. Por lo tanto, es el mismo bautismo, aunque la celebración sea un poco distinta en los cantos, en las lecturas, en las cosas litúrgicas, pero el fondo es el mismo, nos hacemos hijos de Dios por el bautismo, que también es el mismo para ellos y para nosotros, por lo tanto nos une la fe en Cristo, el bautismo. Y en tercer lugar, porque ambos tenemos la misma Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Creemos en la misma Escritura con el Antiguo y el Nuevo Testamento, con los 72 libros que tiene del Antiguo y del Nuevo. De tal manera que creemos en la misma Palabra de Dios, leemos y seguimos la misma Palabra de Dios. Y por eso es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque lo más importante que nos une es la fe en el mismo Jesús. Bien, bien. Bueno, Padre, hablando del bautismo, aquí tenemos un mensaje de Mercedes desde La Plata, y ella te hace una consulta, dice, porque, por ejemplo, ella ha percibido que algunas religiones protestantes anulan el bautismo católico cuando alguien ingresa en esa religión. Y se pregunta ella, ¿con qué autoridad pueden hacer esto? Si es un sello para siempre. ¿Es válido, no es válido? ¿Hay unidad allí en los criterios? Bueno, es muy importante lo que ella dice por dos razones. La primera es porque efectivamente, como las iglesias cristianas somos muchas, el católico estamos unidos todos los católicos, ¿no? Pero las otras iglesias cristianas protestantes muchas veces están divididas también. Entonces, el ecumenismo se hace con todas, pero con algunas es más cercano, hemos avanzado más que con otras. Entonces, hay muchas iglesias cristianas que aceptamos mutuamente nuestros bautismos. Nosotros, por ejemplo, si un luterano está bautizado, nosotros, y se hace católico, nunca lo rebautizamos, sino que sigue siendo el mismo bautismo. Y así con otras iglesias anglicanas, metodistas. Pero hay otras iglesias cristianas que todavía no aceptan el bautismo católico. Pero eso es un proceso que tendremos que ir avanzando, porque en realidad es el mismo bautismo y no hay que repetirlo. No se puede anular el bautismo, nunca se puede anular. De tal manera que eso es un camino que hay que hacer todavía. Pero tal como nosotros no podemos borrar un bautismo protestante porque es válido, un protestante no puede borrar el bautismo católico porque es válido. Es el mismo bautismo, es uno y para siempre. Bien, queda claro, queda claro. Padre, tenemos otros llamados también, vamos escuchándolos. Buenas noches, familia de Radio María. Buenas noches, Ramiro, Néstor, Padre Polanco. Yo soy Josefa de Altagracia. Yo siento que la palabra de Dios me une a mis hermanos de otras religiones, pero también siento que las diferencias que ellos hacen cuando te ven con el rosario, te ven en el santo de Nuestra Señora de Lourdes, hermanos evangelistas, testigos de Jehová, mormones. Bien, bueno, allí está la experiencia de Josefa en relación a las cosas que nos unen y por allí algunas diferencias. E incluso mencionó concretamente a algunos grupos. Sí, yo creo que ella dice varias cosas y me gustaría puntualizar un par de cosas importantes. Ella dice, se siente unida a todos los demás cristianos porque leemos la palabra de Dios y creemos la misma. Y eso es así, o sea, la palabra de Dios nos une, es la misma palabra y todos leemos la misma escritura, los mismos evangelios, la misma carta de San Pablo o el Pentateuco, etc. Entonces, la escritura es la misma y todos la leemos. Ahora, obviamente, como somos personas distintas, comunidades distintas, muchas veces uno interpreta algo distinto, pero el que lo interpretemos de distinta manera no significa que estemos leyendo una palabra distinta, sino que estamos leyendo la misma, pero la entendemos algo distinto y en eso tenemos que caminar todavía para ir entendiendo más o menos semejantemente las mismas palabras. Eso es con todos los cristianos. Pero ella menciona a otras iglesias, testigos de Jehová, mormones, que es importante con todo el cariño y el respeto que uno tiene por todas las iglesias y por todas las personas que creen. El ecumenismo es con aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Bien. Y creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en la Santísima Trinidad, y creen en la Sagrada Escritura como la conocemos con los libros que tiene,
y creen en el bautismo. De tal manera que no entrarían en el ecumenismo, aunque las respetamos como otras religiones, aquellos que no creen en Jesús como Hijo de Dios, lo consideran un profeta, o no creen en Dios como Trinidad, o que tienen otros libros sagrados, como el libro de Mormón, u otros libros sagrados, o cortan la escritura y le sacan algunos libros y creen en menos libros, o le agregan otros. Entonces, con todo el respeto que esas comunidades también tienen, y también podemos conversar eventualmente, pero no entran dentro de los cristianos propiamente. Bien. Porque todavía no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Bien, entonces no estamos hablando en ese caso de ecumenismo, sino de diálogo interreligioso. Exactamente, estamos hablando de diálogo interreligioso. Ahora, también en el diálogo interreligioso se dan religiones o iglesias que quieren conversar y dialogar, y otras que no lo quieren hacer. Bien, respetamos eso y aceptamos que alguien no quiera dialogar, pero claro, nosotros estamos abiertos a dialogar con el que quiera respetuosamente dialogar. Muy bien, muy bien. En este caso también se incluye a los seguidores de Moon. Claro, exactamente. Y a tantas otras grupos a veces. Aquí el criterio fundamental es como cada cual puede tener su nombre y su creencia. El punto fundamental es si creen en Cristo como Hijo de Dios, creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Escritura y en el bautismo. Bien, bueno, Maru nos escribe desde Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Ella nos cuenta que fue bautizada, que cree en Jesús, dice, pero también comparto las enseñanzas que recibo de Sai Baba. A ver, ¿qué le decimos a Maru? Mire, en realidad no sé quién es Sai Baba. Al menos en Chile no lo conozco, no he estado, no he tenido contacto, no le podría contestar, pero ciertamente ciertamente no es alguien que yo conozca, ni puedo decir que sea cristiano, porque no lo sé. Bien, bien. Bueno, también nos escribe Clara desde la capital federal, desde la ciudad de Buenos Aires, y ella comparte una experiencia familiar, dice, cuando con mi hermana pentecostal discutíamos, yo soy católica, dice, discutíamos sobre nuestra religión, nos encontrábamos muchas veces en la casa de nuestro hermano mayor y él nos hablaba justamente de esto, de escándalo, ¿no? Hasta que dice Clara que tomé conciencia de ese escándalo y comencé a tener otro diálogo con mi hermana pentecostal. Claro, exactamente, porque en realidad eso le pasaba y creo que tiene toda la razón. O sea, justamente dos hermanos de sangre pelean por una distinta comprensión de la fe, escandaliza al que no cree, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las razones, de las tantas razones y un caso particular de lo que pasa en muchas partes, y por eso que el concilio dijo, es muy necesario y es una tarea nuestra, es un deber cristiano. O sea, el ecumenismo es un deber cristiano. Nadie puede estar contento habiendo división. O sea, nadie puede estar contento por las divisiones porque a Dios no le gustan las divisiones. De tal manera que tenemos que caminar para la unidad. Bueno, tenemos más llamados, padre. Vamos escuchando otro. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, Néstor. Con respecto a la pregunta, yo realmente no me siento separada de nadie. Al contrario, me siento unida a todos, porque todos, creyentes, no creyentes, católicos, judíos, mahometanos, sean de la religión que sean o no pertenezcan a ninguna religión, lo que tengo la certeza es que todos somos hermanos y todos somos hijos del único Dios. Eso primero. Y después con respecto, por ejemplo, me pasó esta Navidad que bajé del micro, iba para la casa de mi hermana caminando y pasaron dos mormones en su bicicleta, típicos con las camisas perfectas, blancas, y bueno, pasaron por el lado mío, yo no los conocía, y me dijeron ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y cosa que por ahí nosotros, entre nosotros mismos los católicos, somos muy duritos, muy, qué sé yo, ¿no? A mí realmente nada me separa de ningún hermano, salvo que bueno, que haga cosas que no me agradan, que no me desagradan, pero la verdad que hay que admitir que nosotros recién ahora estamos hablando de que hay que salir, de dos en dos, de que hay que salir, porque toda la vida la Iglesia nos preparó para que solamente los sacerdotes, los hombres, recién ahora, hace bastantes años que nos están incluyendo las mujeres, pero ellos de toda la vida salen de dos en dos. Yo soy católica, pero realmente amo a los judíos, amo a todo el mundo, porque siento que todos son mis hermanos y todos somos hijos del mismo Dios. Eso quería decirles.
Gracias al oyente que se comunicaba, padre, bueno, nos dejaba una reflexión extensa. Muy bien lo que dice. Dos cosas me gustaría resaltar de lo que ella dice, ¿no? En primer lugar, ella dice, no me siento separada de nadie. Evidente, no tenemos que sentirnos separados de nadie, porque toda persona humana es nuestro hermano, porque toda persona humana ha sido creada en nombre por Dios y como imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, uno nunca debe sentirse separado de nadie, porque toda persona humana es mi hermano, un hijo predilecto de Dios. Ahora, de lo único que uno tiene que sentirse separado es del pecado. O sea, uno no puede estar unido al pecado, al mal que hagan otras personas. Pero incluso cuando uno sabe que alguien hace mal, uno no le gusta eso y se separa de ese mal, pero no de la persona. Hay que distinguir entre el mal que hace de la persona en sí. Por eso ella tiene toda razón. Nadie debe sentirse separado nunca de nadie, solamente separarse del pecado y lo malo que alguien puede hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo que dice ella también, que es muy importante y que el concilio lo tomó, y es que todos aprendemos, y creo que la Iglesia Católica también tiene que ser siempre muy humilde, y todos nosotros, de aprender de nuestros hermanos, como ellos también podrán aprender cosas de nosotros. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido, creo, a valorar más la Escritura. Ellos siempre la han leído y con mucha fe y con mucha devoción, y todos tienen su Escritura en su casa y la leen. Eso tenemos que aprendernos muchos católicos, que muchas veces no leemos la Escritura como ellos. Entonces ahí podemos aprender. Y también en esto de las misiones, de salir de casa en casa, es también una tarea que podemos aprender los católicos. Como ellos, también los evangélicos, protestantes, tendrán muchas cosas que aprender de nosotros. Por ejemplo, podrán aprender que la devoción a María no es contraria a Dios, muy por el contrario, es la madre de Dios y la queremos. Entonces también podrán ir aprendiendo cosas de nosotros. Eso es el ecumenismo, aprender también mutuamente. Bien, Federico desde Córdoba, padre Rodrigo, él dice, yo me siento unido en el ecumenismo con la sonrisa y la alegría que transmiten nuestros hermanos cristianos. Claro, por supuesto. Y no solo eso, o sea, si uno tuviera ojos como Dios, si uno mirara las cosas como Dios, podría aprender de todas las personas tantas cosas, de su sonrisa, de su modo de ser, del cariño, de la preocupación, de todo. Uno debería ser mucho más abierto a aprender. Uno está muy dispuesto a ayudar y a veces a enseñar, pero muchas veces estamos poco dispuestos a escuchar, a mirar, a aprender de los demás. También nos escribe Rosa desde Villa Tesey, en el Gran Buenos Aires. Ella nos cuenta que, bueno, su familia es evangélica, ella también lo era. Desde los 17 años se ha bautizado, es católica, forma parte de la religión católica. Y muchas veces tengo algunos diálogos con algunos de mis hermanos y, bueno, me hacen algunas preguntas y siento que no estoy preparada o no sé cómo responderle. En este caso, que tienen que ver con cuestiones de la fe, ¿no? Claro, bueno, todos. Hay cosas que no sabemos. Una oyente hace un rato me preguntó algo, no lo sé, no lo conozco. Yo creo que lo primero que uno tiene que saber es ser humilde y reconocer las cosas que no sabe. Nadie sabe todo, ni de todas las cosas, ni puede responder a todas las preguntas. También en las cosas de la fe. Entonces, en primer lugar, uno tiene que ser consciente de las cosas que no sabe y decir, no, esto no lo sé. Pero luego dice, pero lo voy a estudiar, lo voy a aprender, voy a averiguar. Entonces, ambas cosas son importantes en la vida cristiana, que uno siempre reconozca que hay cosas que no sabe y acto seguido empieza a estudiar, pregunte. Ahora, ¿cómo uno estudia? ¿Cómo uno aprende de su fe? Bueno, uno preguntando a las personas que saben, personas de confianza, pero personas que saben del tema. Y segundo, bueno, leyendo, estudiando, rezando y formándose también. Bien, padre, nos ha quedado también un llamado telefónico. Vamos a escucharlo en ese caso. Buenas noches, padre. Mi nombre es Rosa María. Le hago la siguiente consulta, padre. Con respecto al el Concilio Vaticano II, ¿qué dice con respecto a permitir o prohibir la comunión en la mano, que se venía dando solamente en la boca? En los concilios anteriores prohibían la comunión en la mano. ¿Qué dice? ¿Está normado, lo norma el Concilio Vaticano II este tema? Bueno, aguardo su respuesta. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Ahí Adiós. estaba la consulta de la oyente, que se remitía a varios programas atrás, ¿no? Cuando hablaste de la liturgia. Te lo resumo en muy pocas palabras. El concilio no dijo directamente eso, ni prohibió ni autorizó, porque porque esas cosas son más bien detalles litúrgicos que los concilios no toman, sino que le dejó a la comisión que redactara. El Papa Pablo VI pidió que una comisión nombrada por el Papa redactara el nuevo misal, y ahí están las indicaciones. Y entonces, en esas indicaciones dijo que los fieles deciden libremente si comulgar en la mano o en la boca.
Ambas posibilidades son permitidas y el que decide es cada fiel cuando va a comulgar. Puede poner las manos de la manera adecuada para recibir en la mano o puede abrir la boca para recibir en la boca. Ambas posibilidades están permitidas por la Iglesia ahora y en la antigüedad también se daban esas dos formas en los primeros 1000 años. Bien, buena respuesta. Entonces ahí está claro lo que nos compartías, padre. También, Guillermo desde Mar del Plata dice, yo creo en un solo Dios Padre. Siento que esa es lo que nos une justamente a nuestros hermanos cristianos. Exactamente, eso es. Y eso es exactamente lo que es creer en Cristo, porque creer en Jesucristo como Hijo de Dios significa creer en el Padre Dios, que tiene su Hijo Jesucristo, que se encarnó y vino al mundo por nosotros. Por lo tanto, realmente el principio fundamental de la fe es trinitario en ese sentido. Yo creo en Dios único Padre, que envió a su Hijo Jesucristo y nos envió su Espíritu en el corazón. Bien. Marcelo desde Tunuyán, en la provincia de Mendoza, cerquita allí de Chile, podríamos decir. En relación al tema que estás abordando esta noche, dice, pero no da lo mismo cualquier religión, ¿no? De alguna forma surge aquí la identidad y cierto temor a veces. Bueno, exactamente. Espero que nadie haya creído pensar que yo estoy diciendo que da lo mismo lo que cree, por ningún motivo. Uno tiene el deber y el derecho de buscar la verdad completa. Y yo creo, y por eso creo en lo que creo, es que he encontrado la verdad completa en mi fe católica, cristiana católica, con todo lo que ello significa. Pero también respeto que otro cristiano de otra confesión piense lo mismo de su fe. El punto está en que, a pesar de que hay cosas que nos dividen y nos separan, mucho más es lo que nos une. Y eso, el ecumenismo entonces, no quiere decir que da lo mismo lo que cree, sino que quiere decir que hay que respetar la buena conciencia del otro y buscar las cosas que nos une para que en el futuro podamos todos creer en la totalidad de la fe que ha revelado Jesucristo. Y es la que yo creo católica. Claro. Bueno, también Miguel Sotelo. Miguel nos escribe desde el sur de la Argentina y dice, nuestros hermanos testigos de Jehová y mormones niegan la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo, pero reconozco algo, dice Miguel, es admirable la constancia que tienen en su salida misionera, casi todos los días, casa por casa, es algo que él destaca. Exactamente, por eso que con ellos tenemos que, al igual que con otras religiones, de tener mucho respeto y admirar también cosas buenas. Nadie está tan equivocado que no tenga algo de verdad y algo de bien. Y yo creo que eso es muy importante. Nunca hay que oponer la buena voluntad a la verdad que uno ha encontrado, porque puede ser que alguien no haya encontrado toda la verdad todavía, pero no por eso tiene mala voluntad. Yo creo que toda persona tiene buena voluntad o quiere hacer el bien o quiere buscar el bien. Lo que esto nos obliga es a buscar la verdad, buscar el bien y tratar de encontrar y profundizar en nuestra fe. Bien, repetimos la pregunta de esta noche. ¿En qué te sentís unido en la fe con hermanos de otras confesiones cristianas? Estás, padre, abordando el tema del ecumenismo. Si te parece, hacemos un nuevo tema musical, hacemos una nueva pausa y después continuamos. Muy bien. Estás escuchando Enseñanzas del Concilio. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Bueno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Oh, oh, oh. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás, la piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás, el lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. ¡Arriba esa palma! Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Yo soy mi pasado y soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Que soy humano. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Somos uno, está cantando Axel en la noche de Radio María. Estás escuchando Enseñanzas del Concilio. Bueno, que yo quiero dar el testimonio de que cuando yo vivía en Mendoza, cuando era obispo el Monseñor Arancibia, él nos convocaba a algunos fieles, a los fieles que quisieran ir con él, y visitábamos durante cierta época, visitábamos las distintas iglesias que había, donde todos teníamos el mismo Dios, y bueno, por ahí algunas diferencias teníamos, pero bueno, así visitábamos las bautistas, las evangélicas, la del Ejército de Salvación, bueno, varias iglesias así. Él impulsaba eso de hacer ecumenismo con todos los fieles, o sea, y era hermoso juntarnos entre todos, y ellos hacían su ceremonia y el obispo las presenciaba y las presenciábamos todas nosotros, y bueno, y era como una fiesta que hacíamos cada vez que íbamos a distintas iglesias, y cómo lo recibían a Monseñor Arancibia. Bien. Bueno, gracias. Gracias. Ahí estaba la oyente que, bueno, se comunicaba desde Mendoza, haciendo referencia a un arzobispo ya emérito, ¿no?, de Mendoza, como fue Monseñor José María Arancibia, con una tarea, bueno, ecuménica interesante, padre. Sí, eso es muy importante, porque en realidad el ecumenismo lo primero que pide es que recemos mutuamente, y ojalá juntos recemos al Padre Dios para la unidad. Entonces, la manera de hacerlo es que nos visitemos mutuamente. O sea, un grupo católico puede ir a una iglesia evangélica y allí rezar o acompañar la oración de ellos. Y a su vez, un grupo de iglesia evangélica viene a una iglesia católica y aquí rezamos juntos, rezamos el Padre Nuestro, leemos la palabra de Dios, cantamos los salmos. Es muy importante porque eso es lo que nos une, y eso nos da la posibilidad de encontrarnos un día como una sola iglesia, un solo rebaño. Pero es una tarea, y por lo tanto esas tareas se comienzan con pequeños pasos, pero pequeños pasos van avanzando cuando se repiten los pequeños pasos. Muy bien. Padre, bueno, evidentemente estás hablando de cosas que nos unen, también van surgiendo cosas que por allí tenemos diferencias, ¿no? Sentimos distinto, pensamos distinto. Te comparto un mensaje que llega desde la provincia de Corrientes, en la región noreste de la Argentina, y esta persona dice: a mí lo que no me gusta en el caso de algunas iglesias cristianas evangélicas es que muchas veces nos dicen que somos adoradores de ídolos. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando los católicos, bueno, tenemos devoción por algún santo, ¿no? Eso hace que, bueno, me aleje, pierda cierto contacto con ellos. Sí, por supuesto que evidentemente una primera cosa que el ecumenismo pide es que uno no trate mal al otro y no lo juzgue ni le diga cosas así como que ustedes adoran ídolos o que ustedes no tienen fe o cosas semejantes. Por lo tanto, tanto los católicos como los evangélicos y protestantes no debemos insultarnos o tratarnos mal unos a otros. Por eso ella tiene toda la razón de molestarse, porque no está bien que a uno lo traten de idólatra porque otra persona no cree ni ve las cosas como uno tampoco tiene que tratar mal a los otros. Pero lo que sí es verdad es que efectivamente hay diferencias, y es importante saberlas, porque para que uno profundice su fe, uno tiene que comprender que también hay diferencias con las otras iglesias, y son las diferencias que nos mantienen separados, pero que vamos a tratar de buscar cómo resolverlas. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la Iglesia católica, el cristianismo católico, y el cristianismo de la Reforma e incluso de
de las iglesias pentecostales. La primera gran diferencia es que siendo nosotros, teniendo la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo bautismo y la misma palabra de Dios, nosotros creemos también en los sacramentos como manifestaciones e instrumentos de la gracia y de la obra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes en general solamente tienen el bautismo como sacramento, a veces la cena, y los demás ya son bendiciones, no los sacramentos como nosotros que tenemos 7 sacramentos. ¿Por qué nosotros creemos en los sacramentos? Porque la iglesia es sacramento, o sea, sacramento quiere decir que es un signo e instrumento de la gracia de Dios. Entonces, eso es una diferencia muy importante, los sacramentos. Esa es la primera gran diferencia y podemos profundizar sobre ello. Pero es importante saber que la Iglesia Católica utiliza los sacramentos como instrumentos que Jesús dejó, ¿no? El bautismo, la última cena, la unción de los enfermos. O sea, Jesús da la gracia a través de signos visibles. Eso es un sacramento, un signo visible de la gracia invisible. Por ejemplo, yo le echo agua en la cabeza a un niño y digo, yo te bautizo, y a través de esa agua pasa la gracia de Dios que hace hijo de Dios. Entonces así los sacramentos son elementos visibles que hacen pasar la gracia. Esa es una primera diferencia con las iglesias evangélicas, que nosotros creemos en la iglesia como sacramento y en los sacramentos, y ellos en general no. Bien. Y la segunda gran diferencia es que es lo que nosotros llamamos la comunión de los santos. La comunión de los santos quiere decir que porque estamos todos bautizados y porque estamos todos en el cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente. O sea, yo puedo ayudar a un enfermo, pero también yo puedo rezar por una persona. Y las personas que sean, entonces yo puedo rezar por otro, y otro reza por mí, y nos ayudamos. Esa oración tiene un sentido. Y por lo tanto también los que ya han partido a la casa del Padre, los que están en el cielo con Dios, que son los santos, que son eso, un santo es una persona que está con Dios, también puede rezar por mí, también puede interceder por mí. Eso se llama comunión de los santos. Entonces, en la Iglesia Católica nosotros pedimos esa intercesión. Con eso no estamos diciendo que sea Dios un santo, sino que simplemente un hombre o una mujer como yo, que ya está en la presencia de Dios porque ya falleció, y tal como yo rezo por mi hermano, ese hermano mayor mío, un santo, puede también interceder por mí. Con eso sigue siendo un hombre, pero está junto a Dios y por lo tanto intercede. Entonces, son esas dos grandes diferencias. Uno, los sacramentos, y otro es que nosotros pedimos y intercedemos unos por otros. No cambiando el único mediador que es Cristo, pero sí viendo que uno puede también ayudar a los otros con su oración. Bien. Padre, tenemos también otro llamado. Vamos a compartirlo en este caso. Bueno, ¿qué tal? Habla Julio Muñoz de Córdoba. Me parece muy interesante siempre la charla de los miércoles, esta vez sobre el ecumenismo. Yo soy muy proclive al ecumenismo. De hecho, siempre iba con el padre Juan José Rigones, que fue uno de los miembros fundadores del Comipaz aquí de Córdoba. Lo que me parece que es mucho más, son más las cosas que nos unen que nos separan, fundamentalmente el amor a Dios. Sí, donde veo que existe mayor problema es en el mundo laico, tanto sea de católicos, protestantes, evangélicos, lo que sea, en donde existe mucha frialdad en respecto a lo que el significado de Dios. Yo siento que en el mundo que vivimos cada vez estamos más lejos y en el ser común, entonces en la opinión pública, en lo que pasa, la gente vive más, se enamora más del camino y no del fondo del camino, y mundaniza mucho las cosas. Me parece muy interesante lo que habla. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano que se está comunicando, Julio, desde Córdoba. Padre, te completo, bueno, lo que mencionaba Julio, ¿no? Él hizo referencia al padre Juan José Rigones, un sacerdote cordobés fallecido en agosto de 2009, y fue el iniciador desde la religión católica en Córdoba, junto a hermanos evangélicos, judíos, musulmanes, de el Comipaz, que también, bueno, vos lo conocés. Hemos hecho referencia en otro momento a esto. Claro que sí, y yo he tenido oportunidad de estar en Córdoba alguna vez, y con el obispo Monseñor Ñáñez y Monseñor Torres, y hemos conversado también de ecumenismo, así que yo siempre he valorado mucho que en Córdoba, y bueno, en toda Argentina, pero en Córdoba especialmente, ha habido mucho trabajo de ecumenismo, y eso es un gran ejemplo para el futuro, ¿no? Y lo que dice el hermano Julio en realidad tiene mucha razón, que lo más importante es lo que nos une. Y también hay pequeñas diferencias. Yo he mencionado dos diferencias, que son los sacramentos, que también la intercesión de los santos, particularmente de la Santísima Virgen, que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, y que ella también es mujer humana,
pero también por la cercanía que tiene a Dios, por estar en el cielo junto al Señor, uno le puede pedir su intercesión. Y eso no es idolatría, sino que es todo lo contrario, es confiar en ella como madre, que también se preocupa de cada uno de nosotros. Pero evidentemente estas cosas cada uno tiene su forma, y yo también respeto que otras personas le recen más o le recen menos, eso depende de cada persona, pero lo importante es respetar nuestra capacidad de interceder unos por otros. Y la última cosa que decía Julio también, que es importante, es que él siente que a veces uno se mundaniza, y es verdad, siempre hay una tensión que es importante. La fe nos eleva a Dios, pero a la vez la fe nos hace servir más en el mundo. Y en eso a veces tenemos pequeñas diferencias, porque a veces la Iglesia Católica tiene como un compromiso mayor, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en el mundo, y que el cristiano, el laico, trabaja en el mundo y tiene que servir, y allí se santifica, y allí encuentra a Dios. Y otras veces algunas iglesias como que piensan que uno tiene que arrancarse del mundo para encontrarse con Dios. En eso también hay una pequeña diferencia. Bien, bien. Bueno, también nos escribe Padre David desde también Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y dice él, comienza con esta pregunta: ¿cuál es la verdadera religión? Y nos cuenta que una vez escuchó, hace referencia al Papa Benedicto, no sé si será así, una frase que decía: la verdad está repartida en todos los credos. ¿Es así?, pregunta él. Y otra pregunta: yo como católico, ¿no tengo que escuchar y considerar a otros credos? ¿Está bien pensar así? Ya, muy, muy buena pregunta, y el comentario, digamos, la frase que hace de Benedicto, hay que entenderla bien en este sentido. Nosotros creemos, y en eso coincidimos todos los cristianos, que la verdad ha sido manifestada en Jesús. Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdadera religión, nosotros así lo consideramos, es el cristianismo. Con eso es porque, si no, uno no creería en su religión si no considerara que es la verdad. Pero entonces nosotros eso lo creemos, lo vivimos y tratamos de vivir profundamente. En el cristianismo encontramos nuestra verdad. Pero eso no quita, y ahí está la frase del Papa Benedicto, en que toda persona en el mundo que tiene un acto bueno o que busca la verdad y que cree algo, tiene lo que ha llamado la Iglesia semillas del verbo, inicios de la verdad. De alguna manera tiene pedacitos de la verdad, uno podría decir. Entonces, en ese sentido, dice el Papa Benedicto, en todas las religiones y en todas partes se transmite pequeñas fracciones de verdad. Claro que sí, lo que no quita que la verdad completa está en Jesús. Por eso los padres de la Iglesia llamaban que habían como semillas repartidas en todo el mundo. Algún filósofo, una persona que es buena, tiene un poco de la verdad, pero esa verdad se plenifica y se completa en Jesús. Por eso, quien ha conocido a Jesús le ayuda a que todos los otros aspectos de la vida también se desarrollen más. Y por eso uno puede entrar en contacto con otras personas, porque en Jesús todo se planifica. Bien, bueno, también nos escribe Griselda desde la provincia de Mendoza, y ella, expresa su sentimiento, ¿no? Dice: yo siento que hay una sola iglesia, y siento que es la mía. Hay una postura allí de no contemplar otras realidades. Bueno, es que es verdad, hay una sola iglesia y nosotros lo rezamos en el credo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, porque Jesucristo fundó una iglesia y nosotros tenemos que caminar hacia la unidad. Pero la unidad es también una tarea, y por lo tanto, por supuesto que nosotros pertenecemos a la única iglesia, una, pero el hecho de que otros cristianos estén divididos con nosotros con ellos, digamos, en ese sentido no significa que no tengamos algo de unidad también, porque en realidad el elemento fundamental es uno, que es el amor a Cristo. Y en ese sentido somos todavía una iglesia que camina, aunque todavía un poco dividida. Bueno, también nos escribe María del Milagro desde San Miguel de Tucumán, en el noroeste de Argentina, y ella nos cuenta que tiene una amiga que es cristiana evangélica y dice: nos llevamos muy bien, a pesar de que, siento que a ella por allí le cuesta aceptar, sobre todo el tema, de la devoción a los santos y a María particularmente. Claro, yo creo que eso también es verdad. O sea, cuando uno tiene una amistad evangélica o personas que conoce o que trabaja, yo creo que uno tiene que siempre conversar de las cosas que nos unen. Y si hay cosas que nos dividen, por ahora no conversarlas, respetarlas. O sea, uno justamente eso lo hace con cualquier persona, también en otros temas. Uno dice, no conversemos las cosas que nos dividen, o a veces conversamos de eso con respeto, pero en general buscamos más las cosas que nos unen. Por eso la mejor actitud que uno tiene con cualquier hermano evangélico es siempre de respeto y decir,
conversemos de aquellas cosas que sí nos unen y en eso nos fortalecemos mutuamente. Bien, padre, ¿te parece que hagamos nuevamente una pausa musical? Estamos, la verdad, que avanzando con mucha participación de nuestros oyentes. Vamos a repetir la pregunta de esta noche, ¿no? ¿En qué te sentís unido en la fe con hermanos de otras confesiones cristianas? El tema, evidentemente, es el ecumenismo. Padre, compartimos más música y ya seguimos. Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Solo dije que sí. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Solo dije que sí, solo dije que sí. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Solo dije que sí. Solo dije que sí. Solo dije que sí, está cantando Melissa Romero. Padre Rodrigo, la verdad que tenemos muchos mensajes. El tema está concitando la atención de nuestros oyentes. Te vamos compartiendo desde aquí los que vamos teniendo. Por ejemplo, este que nos envían desde la ciudad de Buenos Aires, nos dice esta persona: soy teólogo evangélico y estoy 100% de acuerdo con el padre Rodrigo. Me llamo Fernando y bueno, estoy escuchando atentamente el programa. Bueno, yo me alegro mucho con Fernando que me diga eso y me alegro mucho que él sea teólogo evangélico, porque la verdad es que justamente eso es lo que el concilio ha querido, de que nos demos cuenta de que tenemos unidad en muchas cosas y que cuando uno honestamente quiere hacer el bien, quiere buscar la unidad y quiere profundizar en su fe, honestamente eso nos ayuda y nos hace profundizar a ambos en nuestra propia fe. Bueno, también nos escribe Angélica desde Santa Rosa, en La Pampa, en el centro de la Argentina. Y ella dice, bueno, la verdad que es muy interesante el tema. Una pregunta con respecto a la Virgen María, porque es un tema de, bueno, diferencia, ¿no? Que plantea una diferencia cuando hablamos con personas de otras religiones.
Claro, yo creo que hay que distinguir en dos puntos, ¿no? El primer punto es el punto teológico de fondo. Nosotros creemos y tenemos la tranquilidad y la confianza que la comunión de los santos hace que los que están en el cielo, la Santísima Virgen en primer lugar como la Madre de Cristo y todos los demás santos, como están cerca de Jesús y estamos unidos, nos ayudan con su intercesión, con su palabra, con su oración en el fondo, ¿no? Eso es una cosa que teológicamente es así, nosotros la creemos con mucha fe y la confesamos. Ahora, otra cosa distinta, y que en eso puede haber más diferencia, incluso entre los católicos, es cómo uno expresa ese cariño por la Virgen. Alguien puede rezar el rosario y le encanta. Otra persona dice, no, yo prefiero rezar el ángelus. Perfecto. Otro dice, no, yo le rezo con mis propias palabras. Todas son posibles y nadie está obligado a una manera particular de tener una devoción, una cercanía con los santos. Uno puede pedir su intercesión de múltiples maneras y en eso la Iglesia Católica también deja plena libertad. Por eso hay muchas formas. Alguien tiene una imagen, otro no tiene una imagen, alguien le reza de una manera, otro no lo hace de esa manera. Lo importante es confiar en lo teológico de fondo. La intercesión mutua nos ayuda a todos. Bien, bien. Padre, tenemos llamados, varios llamados. Vamos escuchándolos de a uno, porque son varios realmente. Vamos. Buenas noches, llamo de Virasoro Corrientes. Resulta que nosotros aquí tenemos un grupo de apologética donde defendemos justamente a la religión a través del conocimiento. Y bueno, principalmente nosotros acá en Corrientes tenemos la advocación de la Virgen María a través de la Virgen de Itatí, y nuestros hermanos separados rechazan la creencia de que María fue virgen y ellos dicen que tuvo más hijos. O sea, es una de las grandes diferencias que nos separan. Otra es el rezo del rosario, y bueno, y aparte de eso, hemos tenido retiros espirituales donde le hemos traído al padre Luis Toro de Venezuela, que es un gran defensor a través del conocimiento de la Biblia. Y él nos decía que el ecumenismo está reservado solamente para las autoridades eclesiásticas de muy alta, elevada, ¿no es cierto?, Juan? Para que ellos puedan tener capacidad de reunirse con grupos de pastores también que no son tan elevados, porque ellos no tienen una estructura nuestros hermanos separados no tienen una estructura, ellos se van diseminando, y tal es así que Martín Lutero dijo, yo traté de combatir a un papa y sin querer creé miles, y ahora ya son millones de pastores. Bueno, me gustaría que me aclaren sobre esto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias al hermano desde Virasoro en Corrientes, en el noreste de Argentina. Padre, bueno, ¿le das una respuesta? Sí, por supuesto. Bien, yo creo que dos cosas, ¿no? La primera, la Iglesia Católica, como siempre, todos nosotros, tenemos que ir caminando y tenemos que ir cambiando ciertas, costumbres culturales que a veces. Entonces, efectivamente, en el pasado nosotros teníamos una actitud un poco, diríamos, algo violenta, algo fuerte respecto a los demás cristianos. Pero eso es justamente lo que el concilio nos pide cambiar, una actitud nueva, porque es la actitud evangélica, ¿no? Y también le pide, por supuesto, a nuestros hermanos evangélicos y a todos los cristianos que cambiemos la actitud. Y eso es tarea de todos. Y por eso yo creo que no debemos mirar en menos, ni decir de una mala manera, referirnos a los demás, ni a veces se cuentan mitos y cosas que no son verdaderas respecto a nuestros hermanos cristianos. Ni ellos hacia nosotros, ni nosotros hacia ellos. Justamente es una tarea y un deber que tenemos que ir cambiando. Pero los cambios culturales demoran un poco y nosotros en la Iglesia también tenemos que ir cambiando de actitud. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay una cosa que efectivamente me gustaría como puntualizarla. El ecumenismo es para todos, no solo para los obispos ni para la jerarquía. Cada uno en su lugar, por supuesto, el obispo del lugar va a reunirse con el pastor de la otra iglesia y van a conversar, pero no se van a reunir solos, también se pueden reunir con todos sus fieles y también los fieles, cada cristiano, cada bautizado tiene que hacer un ecumenismo en su lugar, con sus personas cercanas, cada uno en su lugar. A la iglesia pertenecemos todos los bautizados. Y entonces, por lo tanto, todos tenemos los deberes de toda la Iglesia. Y si el ecumenismo es un compromiso de la Iglesia, de todas las iglesias, es un deber que tenemos que cumplir todos. Bien, bien. Bueno, te decía, padre, tenemos varios llamados. Vamos escuchando el siguiente. Hola, Néstor, buenas noches. Hola. Estoy escuchando el programa que se están emitiendo.
Y tengo una curiosidad, una pregunta para hacerte, nuestro querido. ¿Qué opinan de los gnósticos, no agnósticos, de los gnósticos? ¿Me pueden responder, por favor? Bueno. Yo, Beatriz de Mirador, gracias. Gracias, Beatriz. Una pregunta bien clara, ¿no? Sí, claro. Bueno, los gnósticos uno lo puede entender de dos maneras. Los gnósticos propiamente eran una religión del siglo III, II, IV del tiempo de Cristo. O sea, una religión muy antigua donde se separaron de la Iglesia católica, cristiana. Entonces es una religión antigua. Pero eso se ha retomado hoy en día, sí. Y el gnosticismo es como una especie de reflexión, sabiduría, en el fondo buscar salvación por el conocimiento. Pero eso no es una religión cristiana, sino que más bien es una especie de sabiduría, pero no es propiamente cristiana. De hecho, el Papa Francisco, en su última exhortación, que se llama la alegría, ¿no es cierto?, del Evangelio y también de la santidad, habla del peligro del gnosticismo, dice. Y justamente lo que está diciendo es que uno puede creer que por saber cosas se salva. No, uno se salva por el amor. Entonces el gnosticismo es un intento de salvarme porque yo sé. Si sé cosas, me salvo. No basta con saber, hay que amar. El Papa lo dice también en la última exhortación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber que el cristianismo no es gnosticismo. El cristianismo es una religión del amor. El que ama más es el que se salva. El amor es el que salva y no el simple conocimiento. Bien, bien. Bueno, vamos con más preguntas. Estamos ya casi sin tiempo, pero vamos a compartir más pregunas. Sí, habla Selva de Bahía Blanca. No, yo quería hablar sobre, yo tengo una amiga, era católica, 40, hoy estuvimos comiendo juntas, yo me iba a la Virgen. Ella me respeta, somos amigas de años, hay otra también, Cristina, que era de un pueblito, que la conocí con mi esposo cuando viajaba también. Pero a mí lo que mucho, yo cuando estuve enferma, que la cuidé, llevé la Virgen, la encerró ahí, una amiga me dijo, no se la des porque, viste, la deja encerrada ahí, viste, bueno, pero no soy de llevarme mal con la gente, con las otras, porque como dijo esa señora hoy, somos todos hermanos y un mismo Dios. Pero a mí lo que me pone mal, ¿sabes qué? Que no creen en la Virgen. Que yo digo, ¿cómo? Si uno tiene la madre y falleció y vos la madre la tomás como virgen. Porque yo digo, el que no quiere a la madre no quiere a nadie, pienso. Entonces, ¿cómo quieren a su hijo si no quieren a la mamá de Dios? Pienso, ¿viste? Bueno, y después lo otro que recién dijeron era, que un día nosotros fuimos catequistas muchos años, mi esposo que era viva, y fuimos a una reunión acá al Teatro Municipal y estaban hablando de la secta, que son, dicen los testigos, los mormones, así dicen. Y dice que cada uno que van a las casas, ellos cobran el diezmo. No sé si en serio, que me lo diga el padre un ratito para saber, ¿viste? Yo soy bastante misionera, ando, ¿viste? Por ahí. Fui siempre así, ¿viste? Pero todos no somos iguales. Bueno, besitos, chao, gracias y saludo al padre y al chico que está dando la... Gracias a la oyente que se comunicaba. Bueno, padre también dejaba allí una serie de reflexiones y un par de preguntas. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, claro, ella habló de secta. Bien, la palabra secta puede ser interpretada un poco fea, ¿no? Sí, un poco hiriente, sí. Entonces, evidentemente, uno nunca debe tratar de secta a otro cristiano. Un cristiano es una iglesia y siempre pertenece a una iglesia. Por lo tanto, siempre somos iglesia y nos tratamos como iglesia, a veces como comunidades eclesiales, pero nunca de secta. A veces se dice secta a un grupo que no quiere ecumenismo, un grupo que no quiere acercarse a nadie, un grupo como cerrado, pero siempre una palabra fea. Por lo tanto, nosotros evitamos esa palabra para cualquier cristiano, ¿no? Y lo segundo es que creo que es muy importante, ella menciona varias cosas, es que alguien se puede preguntar, ¿y qué tengo que hacer finalmente? ¿Cómo yo fomento el ecumenismo? Yo le diría que hay 3 grandes caminos que todo cristiano tiene que hacer. El primero es rezar por la unidad. Nunca se olviden de rezar. Cada día uno debe pedirle a Dios para que se cumpla lo que dice el Evangelio, que llegue a ser un solo rebaño como hay un solo pastor. Todos los días rezar por la unidad. Eso es lo primero. Lo segundo es siempre tratar con respeto a nuestros hermanos cristianos, con respeto mutuo. Eso es lo segundo, siempre bien respetuoso. Y lo tercero es que lo que dice el Papa Francisco, es que hagamos cosas juntos, hagamos cosas de caridad juntos, de justicia juntos, de amor juntos. O sea, el camino del ecumenismo va a ser que juntos hagamos el bien, porque al hacer el bien juntos nos estamos uniendo por un bien, y eso nos va a unir de corazón porque estamos amando y haciendo el bien a los demás. Hermoso, hermoso realmente el camino que has trazado. Padre, tenemos un último llamado y lo vamos a compartir. Hola, buenas noches. Soy Beatriz de la ciudad de Buenos Aires.
quería participar de la respuesta a la consigna de hoy. Bueno, yo soy católica y quería compartir un pequeño signo que vi en la vigilia, en el Jueves Santo a la noche, cuando hacemos la adoración del Santísimo de la Reserva. Había una pareja de musulmanes, estaban todos vestidos, tanto el hombre como la mujer, de blanco, una túnica blanca de la cabeza a los pies, estaban un poquito de espaldas a mí, y ellos estuvieron un momento meditando, mirando hacia el sagrario, y hicieron una pequeña, antes de irse, reverencia ante el Santísimo, y luego salieron de la iglesia. Me pareció realmente un gesto hermoso, ¿no? Que hay que, en fin, testimoniarlo. Como dice Jesús, que el Padre quiere que seamos uno. Y por último, una pequeña reflexión. El amor diferencia, pero integra. Y creo que hacia esa integración marchamos. Y bueno, bendiciones para todos, muchas gracias, excelente el programa, Hasta pronto. Bueno, gracias. Bueno, le agradezco mucho realmente, y para terminar, en realidad ella tiene mucha razón. Lo que mostró de esa pareja musulmán, me parece, es el respeto. Uno siempre tiene que respetar y darse cuenta que la otra persona, si cree, entonces Dios de alguna manera también está presente. Yo me alegro mucho que hayamos podido tener tanta participación, porque lo que está mostrando es que es una tarea en la que estamos todos comprometidos y una tarea que tiene mucho futuro y muy hermoso futuro. Bien, bueno, un último mensaje lo envía Elvira, y bueno, es algo que vos hiciste referencia, padre, ¿no? Dice, ¿cuándo nos damos cuenta si estamos hablando de una secta? Bueno, decíamos, es un término un poco ambiguo e hiriente también en el trato hacia otros. Una secta normalmente uno se refiere a un grupo que no es cristiano y que no pretende hacer el bien, sino que muchas veces busca hacer un grupo cerrado, no abierto a los demás, y que quiere atraer a una persona y quitarle la libertad, estando como sectario y encerrado en sí mismo. A eso lo llama uno una secta, pero es una palabra fea y está hablando de un grupo que en realidad uno no valora mucho. Sí, y muchas veces asociado a, existen códigos penales en cada país al delito. Y en este caso, si se comete un delito, no importa si es en el ámbito religioso o en otro ámbito, corresponde a la justicia avanzar. Exactamente, por eso es que la secta está más bien en ese sentido, y nosotros tenemos que evitar esa palabra para cualquier grupo que religiosamente esté abierto y se trate con respeto.